Imagínate esta escena. Hay que mover un piano a un quinto piso sin ayuda. Dependemos de nuestros músculos y bueno, de muchísima suerte. Pero, ¿y si te dijera que una simple ruedita con una cuerda no solo lo hace posible, sino hasta fácil? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las poleas. O sea, ¿cómo es que algo tan simple puede cambiar la dirección de una fuerza o mejor aún, multiplicarla? Bien, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico. Una cuerda sobre la rama de un árbol para levantar un balde. Sirve, pero la fricción es terrible. La cuerda se desgasta, no es para nada ideal. La primera gran idea de las civilizaciones antiguas fue cambiar esa rama por una rueda que gira, con una ranura para que no se escape la cuerda. Y a esa configuración inicial la llamamos polea fija. El nombre lo dice todo, está anclada, fija en un punto, no se mueve de su sitio. A ver, un momento. Si la polea fija no se mueve y la carga pesa, digamos, 25 kilos, tengo que tirar con una fuerza de 25 kilos. No hay ninguna ganancia de fuerza. Entonces, ¿para qué me complico? La polea fija no multiplica tu fuerza, pero hace algo que es casi más importante. Cambia la dirección de la fuerza. Te permite tirar hacia abajo para levantar algo hacia arriba. Ya que tirar hacia abajo es mucho más cómodo, podés usar todo tu cuerpo. Y lo es por dos motivos clave. El primero es súper práctico. Pensá en izar una bandera en un mástil. Con una polea fija arriba la subes cómodamente desde el suelo. Sin ella tendrías que trepar. Sí, para nada práctico. Y la segunda razón que me parece genial es que al tirar hacia abajo se puede usar el propio peso. Mi cuerpo se convierte en parte de la fuerza. Pero el concepto se vuelve todavía más poderoso cuando metemos contrapesos. Aquí es donde se pone de verdad interesante. El ejemplo del ascensor es perfecto. Si la cabina pesa, no sé, 1000 kilos, con gente adentro, y del otro lado de la cuerda, pasando por la polea, cuelgas un contrapeso de 950. El sistema queda casi en equilibrio. Entonces el motor del ascensor no tiene que levantar los 1000 kilos, sino que solo tiene que vencer esa diferencia de 50 kilos. De esta manera el ahorro de energía es brutal. Claro, ahora entiendo. El motor no hace el trabajo pesado, solo el ajuste fino. El contrapeso hace el 95% del trabajo gratis. Es brillante. Pero, para conseguir esa multiplicación de fuerza de verdad, para levantar algo mucho más pesado que yo, necesito otro truco. Y este truco se llama polea móvil. Aquí la cosa cambia. La polea móvil, a diferencia de la fija, no está anclada. La carga cuelga directamente de la polea y la polea se mueve junto con la carga. Lo fascinante aquí es cómo funciona la multiplicación. La carga cuelga de la polea, sí, pero la cuerda que pasa por ella ahora tiene dos segmentos que tiran hacia arriba. El peso se reparte. Ajá, se reparte equitativamente entre esos dos segmentos. Es como si dos personas estuvieran levantando la carga, cada una agarrando un lado de la cuerda. Cada una sentiría la mitad del peso. Correcto. Ahora imagina que una de esas dos personas es reemplazada por un gancho en el techo. Anclamos un extremo de la cuerda a una viga. Ese anclaje ahora soporta la mitad del peso y la persona que tira del otro extremo solo tiene que aplicar una fuerza igual a la otra mitad. Y ahí está la magia. Con una fuerza de 50 kilos puedo levantar una carga de 100. Bueno, un poquito más por el peso de la polea, pero en esencia, estoy duplicando mi fuerza. Es increíble. Pero como bien se dice en la física, nunca obtienes algo por nada. Tiene que haber una contrapartida. ¿Y cuál es el truco? La distancia. Duplicar la fuerza sí, pero a cambio tenés que tirar del doble de cuerda. Para levantar la carga a 1 metro del suelo, por ejemplo, tenés que escalar 2 metros de cuerda. Pero espera, eso suena un poco a trampa. ¿Realmente es más fácil? Porque tirar de más cuerda suena agotador. ¿No terminas haciendo el mismo trabajo al final? Físicamente hablando, sí, el trabajo que esfuerza por distancia es el mismo, pero el esfuerzo que percibe tu cuerpo es muchísimo menor. Es la diferencia entre intentar levantar 100 kilos de una y que se te rompa la espalda o levantar 50 kilos durante un recorrido más largo, algo que tus músculos sí pueden manejar. Vale, tiene sentido. Lo que haces es intercambiar distancia por una reducción de la fuerza. Es un gran negocio. Es un intercambio muy conveniente. Ahora, la polea móvil es fantástica, pero nos obliga a tirar hacia arriba, que ya vimos que es incómodo.
Entonces la solución es combinar lo que ya aprendimos. Si le añadimos una polea fija al sistema, la polea móvil sigue abajo duplicando la fuerza y arriba colocas una polea fija que solo redirige la cuerda para que se pueda tirar cómodamente hacia abajo. Lo mejor de los dos mundos. Y lo bueno es que calcularla es muy fácil. Solo tenés que contar cuántos segmentos de cuerda están soportando directamente la carga. Si son 2 segmentos, la ventaja es de 2. Si diseñas algo con 3 segmentos, la ventaja es de 3. Así de simple. O sea que si quiero levantar algo todavía más pesado, no necesito ir al gimnasio. Necesito más cuerda y más poleas. Podría diseñar un sistema con varias poleas móviles soportadas por, 4 segmentos de cuerda. Podrías, sin duda. Si imaginas un bloque de 2 poleas móviles abajo con la carga y otro bloque con 2 poleas fijas arriba, si pasas la cuerda de forma que 4 segmentos soporten el bloque de abajo, tu ventaja mecánica es de 4. Con una fuerza de solo 20 kilos podrías levantar una carga de 80 kilos. Increíble. A cambio, claro, de tener que tirar de 4 metros de cuerda para levantar solo 1 metro. Es el precio a pagar. Esos sistemas tan complejos son los que vemos en las grúas o en los veleros, ¿cierto? Tienen nombres técnicos. Polipasto. Correcto. Un cuadernal es el bloque que agrupa varias poleas y el sistema completo con las cuerdas es un polipasto o aparejo. Es una tecnología milenaria que sigue siendo fundamental. Esto explica algo que me pasó una vez en el gimnasio. Me acuerdo de usar una de esas máquinas de remo sentado. Puse 20 kilos en las placas, pensando, esto es fácil, pero al tirar sentí como si estuviera levantando 40. Salí de ahí convencida de que la máquina estaba mal calibrada o que yo estaba increíblemente débil ese día. Ahora empiezo a sospechar que había un polipasto escondido ahí. Es muy probable que así fuera. Y es que el gimnasio es un laboratorio de física aplicada. Las poleas de las máquinas de los gimnasios pueden ser de 3 tipos. Y cada uno tiene un propósito distinto. A ver, empecemos por las más sencillas. Las primeras son las poleas redireccionadoras. Son en esencia las poleas fijas de las que hablamos al principio. Su única misión es cambiar la dirección de la fuerza para que el ejercicio sea más cómodo. El ejemplo de la máquina de remo en polea es perfecto para esto. Las placas, por la gravedad, siempre tiran para abajo, pero gracias a una polea, yo estoy tirando de un cable en horizontal. La polea solo dobla la fuerza, ¿no? Exacto. Las placas siguen pesando hacia abajo, pero para ti es como si pesaran hacia adelante. Pero, ¿qué pasa cuando ves que una polea en la máquina no solo gira, sino que también se desplaza mientras haces el ejercicio? Ahí entramos en un segundo tipo, las poleas desmultiplicadoras. Desmultiplicadoras, o sea, que reducen la fuerza. La máquina me está ayudando. La ventaja mecánica es para la máquina. En esta configuración, las placas están enganchadas al eje de una polea móvil. De esa polea salen 2 cables. Una se ancla a la máquina y del otro lado tenés que tirar. Entonces, el peso de las placas se divide a la mitad. Si seleccionas 10 kilos, a tus manos solo llegan 5. O sea, que si alguien presume levantar 100 kilos en esa máquina, en realidad está levantando solamente 50. Pero, ¿por qué querría un fabricante diseñar una máquina que te miente sobre el peso que levantás? Por una razón muy inteligente. Recuerda la contrapartida. Si la fuerza es la mitad, la distancia que tienes que recorrer es el doble. Para que las placas se muevan 1 centímetro, tenés que tirar del cable 2 centímetros. Y eso tiene un beneficio enorme. Ese mayor recorrido de cable hace que el movimiento sea increíblemente suave. Elimina los tirones bruscos al principio. Por eso se siente que el peso te acompaña en todo el recorrido. No hay ese jalón inicial que a veces te puede lastimar. Esto es perfecto para rehabilitación o para quienes buscan una tensión muscular muy constante. Ok, esto es increíble. La máquina te ayuda para que el movimiento sea más fino. Pero entonces, ¿se puede hacer al revés? ¿Hay alguna máquina que, por el contrario, te haga sentir más peso del que hay, como la que creo que usé yo? Absolutamente. Y ese es el tercer y último tipo, las poleas multiplicadoras. Tal como lo sospechabas, estas duplican la resistencia. Si seleccionas 10 kilos en las placas, vos sentís una resistencia de 20 kilos. ¿Pero cómo es posible? ¿De dónde sale esa fuerza extra?
El truco está en la configuración. Aquí vos no tirás del cable, sino que empujás o tirás de la estructura que sostiene a la polea. Imagina que estás en medio de un tira y afloja. De un lado tenés las placas de 10 kilos tirando de la cuerda y del otro lado la cuerda está atada a la propia máquina. Vos estás en el medio, empujando la polea por la que pasa la cuerda. A ver si entiendo. Al empujar esa polea, estás luchando contra los dos extremos a la vez, contra el peso de la placa y al mismo tiempo contra el anclaje de la máquina. Claro, ahí está. Por eso la prensa de piernas se sentía tan brutalmente pesada. No solo estaba empujando las placas, estaba luchando contra la propia estructura. El objetivo de esto supongo que es práctico, ¿no? Muy práctico. Permite que la máquina genere resistencia altísima con la mitad de placas. De esta manera se ahorra material, espacio y dinero, sobre todo en máquinas como las prensas de piernas, donde se muevan cargas enormes. Y la contrapartida, de nuevo, es la distancia. Como la fuerza es el doble, el recorrido es la mitad. Si yo muevo mis piernas 10 centímetros, las placas se mueven 20. Se mueven el doble de rápido. Y eso, eso implica un riesgo. Un movimiento brusco en una de estas máquinas puede generar picos de fuerza muy altos. Por eso en las máquinas multiplicadoras siempre se recomienda un movimiento lento y muy controlado para proteger las articulaciones. En resumen, todo este universo de las poleas es un juego de intercambios, ¿no? Las fijas te dan comodidad cambiando la dirección. Las móviles te dan más fuerza, pero te piden más recorrido a cambio. Y estas reglas tan simples son las mismas para una grúa que levanta una viga de acero que para una máquina de gimnasio. Es la conexión perfecta entre un principio físico y su aplicación más cotidiana. Entender si la máquina que vas a usar te redirige la fuerza, te la desmultiplica para un movimiento suave o te la multiplica para ahorrar peso, te permite entrenar de forma mucho más inteligente. De esta manera sabes qué esperar, cómo controlar el movimiento y sobre todo cómo hacerlo de forma segura. Así que la próxima vez que alguien vea una grúa en una construcción o un velero en el mar o entra en un gimnasio, quizás la mirada sea diferente. Ya no veremos solo cables y ruedas, veremos un sistema ingenioso, un truco de la física que se lleva usando siglos. Y seguramente se preguntarán, ¿qué sistema de poleas oculto están trabajando ahí? ¿Qué intercambios invisibles entre fuerza y distancia están ocurriendo para hacer posible lo que a simple vista parece imposible?